Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 11 de noviembre del 2010, presidida por el magistrado señor Ricardo Bumón Gallegos e integrado por los magistrados señores Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz, secretario de sala Yanet Otarola. Sírvase tomar asiento. Se abre la sesión. Señora relatora, sírvase dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informe a la vista de la causa. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas con informe para el día de hoy. Causa número 2, expediente 3596-2010, proceso de amparo, seguido por Rubén Apaza Quispe y otros contra Carlos Aguapara Saba. Señor presidente, he solicitado el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Mario Hernán Chávez Mejía. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Conforme establecido este tribunal con anterioridad, para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, no solamente se requiere la actuación idónea de los jueces y magistrados, sino también se requiere que las personas que acuden al sistema judicial ejerzan su derecho de acción de manera regular y que no se produzcan actos de abuso del derecho de acción. En el presente caso nos encontramos con una demanda de amparo planteada por 24 ex trabajadores del señor Carlos Aguapara Saba, quienes solicitan, acuden y plantean esta acción alegando que han sido vulnerados en sus derechos constitucionales por haber sido despedidos de manera arbitraria e incausada, asimismo por afectación a su derecho a la libertad sindical. Las dos instancias inferiores han declarado improcedente esta demanda por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque los demandantes no han acreditado el supuesto y alegado despido incausado o arbitrario. Y en segundo lugar, porque tampoco han acreditado la supuesta afectación de su derecho a la libertad sindical. Para esto, debo hacer presente la condición particular de mi patrocinado. El empleador, en este caso, es una persona natural. El señor Carlos Aguapara Saba es quien aparece ante el Ministerio de Trabajo, quien aparece ante la autoridad tributaria y ante la municipalidad como el empleador. Bajo esta perspectiva, ¿cuál es la característica particular? Que para que él decida el cierre de su empresa, solamente requiere su decisión libre y voluntaria, a diferencia de las empresas que requieren un acuerdo de liquidación o eventualmente ser sometidos a un proceso concursal, etcétera, ¿no? Entonces, los trabajadores alegan que ellos han sido despedidos injusta y arbitrariamente, cuando en realidad lo que ellos mismos reconocen y además acreditan en su demanda es que el señor Carlos Aguapara un día decidió dejar de trabajar después de haber estado 42 años dedicados a su actividad textil y decidió cerrar su empresa en ejercicio de su libertad individual y además por una cuestión de salud, por cuanto ya tenía varios años de haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas, tenía 6 bypasses coronarios, el médico le había dicho que tenía que dejar de trabajar, él por su pasión en el negocio no lo había hecho, pero llegó un momento en que simplemente la edad, la salud, la familia y las consideraciones personales y eventuales del negocio decidieron que ya era suficiente. Y el señor Aguapara les remite una carta notarial a cada uno de sus trabajadores indicándoles que se ha tomado esta decisión penosa y que en 15 días posteriores procederá al cierre de su fábrica, amparándose en la causal de cese colectivo por causas objetivas para la extinción de la relación laboral. Vemos entonces que no existe acá un despido, mucho menos arbitrario. Lo que existe es un cese colectivo por causas objetivas. En segundo lugar, los trabajadores no acreditan ningún acto que pueda desvirtuar esta afirmación, que ellos mismos reconocen y prueban porque adjuntan las cartas notariales. En segundo lugar, tampoco acreditan ninguna afectación a su derecho a la libertad sindical por cuanto esta decisión de cerrar la empresa está debidamente acreditada. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los trabajadores manifiestan que el Ministerio de Trabajo debe dar la autorización del cierre de la empresa, lo cual es falso. El empleador solamente avisa al Ministerio de Trabajo y este es un trámite de aprobación automática. Tan es así que entre los requisitos que uno presenta en su solicitud tiene que acreditar, de acuerdo al TUPA, la fecha de culminación de las labores de la empresa y de cierre de la empresa.
Vemos entonces que esta demanda no tiene un mínimo sustento que permita establecer la vulneración de un derecho constitucional, y sí, por el contrario, si se admite esta acción de amparo, lo que se va a tener que discutir es si la persona natural empleadora tiene el derecho o no de cerrar su negocio. Y hay que tener en cuenta que en esta demanda inclusive se está pidiendo la reposición de los trabajadores. Yo pregunto al tribunal, ¿se puede obligar a una persona natural a retomar sus actividades si es que él ya decidió no continuarlas? ¿Se le puede obligar a abrir una fábrica que ya cerró y que, dicho sea de paso, hemos acreditado con un escrito que ya ha declarado la suspensión de oficio ante la SUNAT, que ya se ha declarado la cancelación de la licencia de funcionamiento ante la Municipalidad de Ate? En consecuencia, ya no tiene un local operativo, ya no puede emitir comprobantes de pago, y por todas estas razones solicitamos que este tribunal declare y confirme la improcedencia de esta demanda. Muchas gracias. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle quiere formular algunas preguntas. Gracias, con vuestra venia, presidente. Sí, no, en conclusión, usted nos quiere decir que este es un no despido, sino un cese por liquidación de actividades de la empresa, así de sencillo, dentro de los cánones legales establecidos. Dentro de los cánones legales y la decisión libre y voluntaria del empleador. No, gracias, presidente. Dígame, señor abogado, ¿solo eran 24 trabajadores en la empresa textil? Sí, los 24 trabajadores. Y los 24 están bajo la cabeza de Rubén Apaza. Exactamente. Y los 24 están reclamando, habría que pagarle su compensación por sus servicios, obviamente. Sí, y como todos ellos se negaron a recibir su compensación por la vía directa, se han iniciado sendos procesos de consignación ante el Poder Judicial, ¿no? Que también estamos acreditando ante este tribunal dicha actividad. Sí, pues antes le llamábamos consignación, ahora se llama ofrecimiento de pago, ¿no? Ofrecimiento de pago y consignación. Bien, y esta demanda debe haberse interpuesto hace ya algunos meses, o tiene pocas semanas. ¿La presente acción de amparo? Sí. Sí, ya tiene varios meses ya. Tiene varios meses. Así es. ¿Y tanto demora la consignación, varios meses, el ofrecimiento de pago, porque se les pudo cubrir de una vez su...? Lo que sucede es que los trabajadores están pidiendo la restitución, la reposición en su centro de labores. Bueno, pero usted está enterado de que las recientes sentencias que hemos emitido nosotros, el hecho de que cobren, no impide que después demande su reposición, o sea, no se va a truncar. Hemos tenido oportunidad de sostener diversas audiencias de conciliación con cada uno de estos trabajadores y le hemos manifestado esta posición, pero lamentablemente hay una suerte de consigna sindical por el cual simplemente no querían ni siquiera cobrar sus últimos sueldos, bajo la premisa de que si aceptaban eso ya estaban de alguna manera reconociendo la decisión del empleador, etcétera, ¿no? Entonces, reconocemos que hay un tema, un conflicto, pero el punto fundamental justamente está si esta es la instancia correspondiente y si los ex trabajadores han acreditado de alguna manera la violación o vulneración de sus derechos constitucionales conforme lo están planteando, ¿no? Sí, pues porque aquí usted nos ha hablado de libertad sindical por un lado y luego el despido incausado, ¿no es cierto?, o arbitrario. Así es. Pero usted, de lo que lo escuchamos ahora, ¿usted sí estaría de acuerdo de que este asunto se ventile en la justicia ordinaria laboral? Evidentemente, todo trabajador tiene derecho a reclamar lo que estime pertinente, ¿no? Lo que estamos cuestionando es justamente si es la vía procesal adecuada y si su demanda contiene requisitos mínimos que permitan ejercer ese derecho ante esta. Si es que el amparo es la vía procesal adecuada, si no la justicia ordinaria. Exacto. Porque si bien comparto algunas de las cosas que usted dice, tampoco no es tan fácil decir, bueno, el derecho al trabajo también es yo abro mi empresa, organizo mi empresa, dirijo mi empresa y cierro, pues, y ninguna norma constitucional me va a exigir que yo continúe abierto, ya no quiero, pues, mi estado de salud. Yo creo que sí existe libertad, pero con límites, ¿no? El preaviso, no solo de 30 días, de 60 o de 6 meses, o sea, el trabajador también tiene sus derechos que tampoco pueden pasar inadvertidos, ¿no es cierto? Exacto. Aquí el aviso que le dieron a los trabajadores, nos dice usted 15 días. Así es. Se les dijo acá 15 días, yo cierro mi fábrica. Sí, pues si estuviéramos nosotros en la condición de esos trabajadores, consideraríamos que, claro, en 15 días yo no voy a conseguir trabajo. Este señor Aguapara Saba, por sus apellidos paterno y materno, es palestino, es
De ascendencia. De ascendencia. Pero, pero tiene una fábrica hace muchos años, o sea, él se dedica a la actividad textil hace 10, 20, 30, 40 años. La familia se ha dedicado a actividad textil, sí, y él está metido en este negocio hace 42 años más o menos. Sí, pues es un señor mayor de 70 años, ¿verdad? Y entonces ya su estado de salud. Y nunca decidió organizar una empresa, una persona jurídica, sino la mantuvo a título personal. Él trabajó y fue socio de la empresa de sus padres, después sus hermanos constituyeron otra empresa, pero finalmente por algunas divergencias que tuvo, fue su decisión también ya dedicarse a esta actividad como persona natural. Desde el año 86 aproximadamente. Ya son 24 años. Muy bien, escuchado el informe de la causa que al voto. Causa número 3. Expediente 3599-2010, proceso de amparo, seguido por María Milagros Espinosa Chumo de López, contra Telefónica Gestión de Servicios Compartidos SAC. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Luis Sánchez Llave. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, con vuestra venia. La defensa de mi patrocinada María Espinosa Chumo va a ser lo más concreto como claro es este proceso. Fundamentalmente nos basamos en que mi patrocinada, a través de muchos años de tiempo de servicios, laborando para Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, fue cesada de su puesto de trabajo en el mes de febrero del 2010. Fue cesada en el mes de febrero, exactamente el día 11 de febrero de 2010, por haberse acusado de haber inobservado las formalidades de trabajo como consecuencia de que en su sistema de intercomunicación interna de trabajadores que utilizan las computadoras, la empresa había tomado toda una serie de grabaciones y la había acusado de haber inobservado el reglamento interno de trabajo y su obligación de trabajo por haberse comunicado con otro trabajador, esto es su supervisor o jefe de área, y las cuales, dice la empresa, existían vocabulario soez e impropio, así como ajenos a los valores y buenas costumbres. Esos son los fundamentos por el cual se le despide a mi patrocinada. Señores magistrados, consideramos de que ha habido en ello una abierta transgresión de los derechos constitucionales que establece expresamente el artículo 2º, inciso 10º de la Constitución vigente. Dice la Constitución al respecto que toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado de un juez. Con las garantías previstas en la ley, se guarda el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva el examen. Renglón seguido dice: los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Esto es importantísimo, resaltar esta parte de la garantía constitucional. Artículo 2º, inciso 10º de la Constitución. Concordantemente con ello, la propia Constitución, en su artículo 23, señala expresamente: ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Consideramos, señores magistrados, al margen de cualquier circunstancia que haya habido, esas comunicaciones que aduce o le imputa a mi patrocinada la empresa son totalmente falsas. Sin embargo, en el supuesto negado caso de haber sido ciertas estas comunicaciones que he mencionado, ha habido una abierta violación de sus derechos
a la privacidad en las comunicaciones. Pero no solamente está en la letra de la Constitución, sino porque este propio Tribunal Constitucional de la República, señores magistrados, en una jurisprudencia que ha sentado grandes precedentes en el expediente 1085-2004, seguida por un trabajador acusado de las mismas faltas contra Serpost, este tribunal determinó declarar fundada la acción de amparo y ordenó su reincorporación al puesto de trabajo precisamente por los fundamentos que acabo de exponer. Asimismo, he presentado en autos, señores magistrados, un proyecto de ley muy reciente, de fecha 5 de octubre del 2010, proyecto de ley 4345/2010, enviado al Congreso por el propio presidente de la República, Alan García Pérez, en donde, en base a esta jurisprudencia emitida por este mismo tribunal, se ha emitido este proyecto de ley en donde debe regularizarse esta situación de los trabajadores en cuanto a las comunicaciones que la empresa considera violatorias de sus formalidades de trabajo. Porque esto es un elemento muy fácil de poder, a criterio propio del empleador, aducir que ciertas comunicaciones pueden ser privadas o no corresponden a la relación laboral. Y en base a estas jurisprudencias, en base a estas disposiciones legales constitucionales, es que este proyecto de ley, que está ya por aprobarse, determina precisamente que no se puede intervenir las comunicaciones de los trabajadores, al margen de las facultades que tenga el empleador de poder direccionar, supervisar las relaciones laborales, pero de ninguna manera intervenir a motu propio estas comunicaciones, porque es violación de los derechos constitucionales de los trabajadores. Las sentencias que vienen en grado de primera y segunda instancia declaran improcedente las acciones porque señalan se trataría de un procedimiento que tiene que dilucidarse en la vía ordinaria. Al respecto, consideramos respetuosamente no estar de acuerdo, por cuanto hay clara evidencia de la carta de despido que propiamente reconoce la empleadora que ha intervenido en las comunicaciones privadas y, consecuentemente, los derechos constitucionales de esta trabajadora. Motivo por los cuales no existiría elemento probatorio más que la propia carta de despido que corre en autos. Motivos estos por los cuales consideramos que la vía idónea para resolver este caso de violación evidente de derechos constitucionales es la acción de amparo, motivos por los cuales solicitamos respetuosamente se revoque la resolución anteriormente venida en grado y se declare fundada la demanda y se ordene la reincorporación de la persona a su puesto de trabajo. Muchas gracias. Señor abogado, así es que el fundamento de su informe oral es el artículo 2, inciso 10, y el artículo 23, tercer párrafo. Así es. ¿Correcto? Así es. Claro, ninguna relación laboral, dice el artículo 23, tercer párrafo, puede disminuir, rebajar los derechos constitucionales. Así es, doctor. Correcto. Lo que no me quedó claro es los instrumentos de comunicación entre su patrocinada y otro trabajador. ¿Los instrumentos eran de la empresa o eran privados, particulares de ellos? De la empresa. De la empresa. Todos los trabajadores en la telefónica, en las diversas áreas y las filiales, siempre trabajan con sus computadoras. Se comunican con sus jefes o con los pares para determinados aspectos de coordinaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero aún así, está prohibida por la Constitución del Estado la intervención de estas comunicaciones, porque naturalmente así lo establece la Constitución del Estado y así lo establece la jurisprudencia anteriormente mencionada. Si bien es cierto de que han habido algunas conversaciones, dice la empresa, que ha habido comunicaciones de orden personal, pero realmente eso es el patrimonio, en todo caso, de alguna comunicación que pueda haber habido entre los trabajadores que no significa incumplimiento de disposiciones laborales,
sino muy por el contrario, por encima de estas circunstancias, transgresión de derechos constitucionales a la privacidad de la comunicación. No, sí, está claro lo que usted dice, pero tendríamos que ver con el expediente porque, claro, yo, empleador, dueño de una fábrica, si le entrego a todos los trabajadores, y ¿por qué no ponemos de ejemplo aquí mismo en el Tribunal Constitucional? Todos los trabajadores tienen sus computadoras y tienen un sistema entre ellos que se comunican, pero yo digo, si esos instrumentos que le entrega el Tribunal Constitucional es para el trabajo, ¿no? ¿O no? Es para el trabajo, sí, es para la coordinación, comunicación. Y claro, si se comienzan a encontrar comunicaciones entre ellos, bueno, alguna conversación que otra, eventual, anecdótica, que qué vas a hacer el fin de semana, que el viernes, no sé, a las 7 de la noche, bueno, digamos que se pueden considerar dentro de los límites del desempeño como personas, del desenvolvimiento de su personalidad, pero claro, aquí lo que se acusa es que han habido conversaciones soeces fuera del lo que usted nos narra, ¿no? Fuera digamos, de lo concerniente al trabajo mismo de esta empresa que se llama Servicios de Gestión Compartidos, ¿no? De la Telefónica. Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, S.A. Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, Sociedad Anónima. Entonces, claro, habría que analizar, porque sí ha habido doctrina y jurisprudencia, no me refiero al tribunal, sino en general hay doctrina en esta materia acerca de cuáles son los límites en el uso de los bienes entregados por la empresa a los trabajadores para el trabajo y cuándo es que se puede considerar que se vulnera esa limitación, con respeto siempre a la privacidad de las comunicaciones, ¿no? Que usted nos dice, artículo 2, inciso 10, y que es impecable, ¿no? Y también el artículo 23, tercer párrafo, porque sí, pues aquí nos dice usted que las dos instancias anteriores han declarado liminarmente improcedente y que esto se ve a la justicia ordinaria. Exacto, doctor. Si me permite discernir un poco al respecto de su preocupación, que creo entenderla. Claro, que además no es ningún adelanto de opinión, sino que es un comentario natural del magistrado. Y inmensamente su pregunta, claro, porque me permite hacer alguna pequeña aclaración o exposición un poco más amplia del tema. Quisiera referirme a la jurisprudencia 1058 de 2004, emitida por el propio tribunal de fecha 18 de agosto de 2004. 1085, ¿no? 1058, raya 2004. 2004, correcto. Sí, en los seguidos por Rafael Francisco García Mendoza contra Serpost. El referido trabajador de Serpost fue cesado de su puesto de trabajo por las mismas exactamente pruebas, pero con comunicaciones de otro calibre, aduciendo, despidiéndolo y acusándolo por haber comunicado con otro trabajador ciertas comunicaciones de orden pornográfico, lo cual no ocurre en el caso de autos, y se declaró fundada la demanda por la violación de la privacidad en las comunicaciones. Sin embargo, esto no quiere decir, señores magistrados, de que sean ciertas las comunicaciones que le han imputado a mi patrocinada, porque realmente es muy fácil crear ciertas comunicaciones no hechas por los trabajadores y simplemente aducir de que han sido así. Y yo le explico, permítame un breve segundos. Yo tengo 33 años trabajando en favor de los trabajadores telefónicos, defendiendo a los trabajadores telefónicos, y lamentablemente a partir del año 94 que llegaron la nueva administración, no se imaginan todos los casos que ha habido de falsedades y de acusaciones contra los trabajadores simplemente para sacarlos. Está por demás señalar lo que hubo en el año 2002, el artículo 34 del Decreto Supremo 0397-R sobre el despido incausado, que este nuevo tribunal declaró su inaplicación por inconstitucional por ir en contra del artículo 27 de la Constitución Política de Estado. Y así muchos otros aspectos, a través de los años, se han venido sacando a trabajadores con fundamentos totalmente ilegales e inconstitucionales, señor presidente. Señor abogado, sin prejuicio de que el magistrado Gerardo Eto quiere formular algunas preguntas, para concluir, yo le digo que para mí sería valioso, en base a su mismo informe oral, regresar el expediente para que se corra tras se admita la demanda,
y se corre traslado a la parte demandada para escuchar a la parte contraria, porque lo que usted nos dice es que en ocasiones esta empresa demandada ha falseado documentos, instrumentos, audios, con la finalidad de destacar a los trabajadores. Y como aquí la demanda ha sido de manera improcedente, liminarmente, no ha habido proceso, en tanto no se ha escuchado a la parte emplazada. Usted solito viene acá, primera instancia, segunda instancia y Tribunal Constitucional. Entonces, yo me quedo ahí, el magistrado Gerardo Otto quiere formular unas preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. A ver, estas comunicaciones fueron por correo electrónico. Así es, doctor. ¿Y cómo fue? No ha quedado bien claro, de repente he estado yo un poco abstraído. ¿Cómo es que la empresa entra y penetra o accede a ver esos correos? ¿Cómo? Por una razón muy sencilla, señor magistrado, porque la empresa le da las computadoras a los trabajadores y cada trabajador tiene su clave para poder ingresar, ¿Ya? para poder comunicarse con sus jefes, con sus pares, y la empresa tiene conocimiento de cómo ingresar a sus correos y de esa manera también interviene en sus comunicaciones. Ajá. Entonces, de esa manera la empresa puede en cualquier momento abrir el correo de cualquier trabajador, pago, entra de frente y accede a todo tipo de información. Así es, doctor. Ya. Este caso viene como rechazo liminar. Declarándose improcedente por no ser la vía aparentemente idónea para resolver este caso. Ya. Corriendo un poco el traslado de la reflexión o preocupación de nuestro presidente de esta sala, el tribunal siempre ha planteado el tema de los rechazos liminares, que en algunos casos se aplica la regla de que se devuelva para que se admita, en otros cuando sea que conteste o no la demanda, sea que se haya rechazado liminarmente, basta con que se haya notificado a la contraparte el recurso de apelación. Me imagino que habrá operado eso, ¿no? Artículo 47, ha habido un rechazo liminar, usted apeló, pero el juez le corrió traslado de esta información a la contraparte. Así es, doctor. Ya, la contraparte se apersonó en algún momento a la sala. En la segunda instancia hizo el uso de la palabra conjuntamente con el habla. Ya está, ya. Muy bien. En esos supuestos, ya el tribunal puede también ir al fondo del asunto. Así es. Así es. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien, escuchado informe oral, la causa queda al voto. Causa número 4. Causa número 4, expediente 3606-2010, proceso de habeas corpus, seguido por Ananías Wilder Narro Culque contra la fiscal titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Santa y otros. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Carlos Edgardo Mercado Tirado. Señor procurador, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias. Señora magistrada, con vuestra venia. Viene el recurso de agravio constitucional, la demanda, la sentencia de vista, que confirma la sentencia de primer grado, que resuelve rechazar en forma liminar la demanda constitucional de habeas corpus interpuesta por la persona de Ananías Wilder Narro Culque contra la señora fiscal Elvira Valle Santurris, fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa, Chimbote. Se le atribuye a la señora fiscal demandada el haber vulnerado el derecho del demandante a la libertad provisional, a la libertad individual y al debido proceso. Debido a que esta señora recibió una denuncia contra el ahora demandado por el delito de hurto simple, en el que se le atribuía la sustracción de alguna documentación que provenía del rectorado de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El demandante refiere que esto vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual, debido a que en su calidad de periodista tiene derecho al secreto profesional.
Pero resulta que este señor había remitido estos documentos del rectorado a la Comisión de Educación del Congreso de la República para que los señores miembros de esta comisión investiguen al rectorado de la universidad antes mencionada. Hecho pues que motivó a la señora fiscal a remitir esta investigación a la Policía Nacional para que a su vez realicen una exhaustiva investigación y establezcan si existe comisión de delito y responsabilidad de alguno de los del ahora demandante. Señor, ante esta situación, la ahora demandante solicita se declare nulo todo lo actuado, por cuanto, como repito, manifiesta que se ha vulnerado su secreto profesional. Él refiere ser periodista y director de un diario, El Nuevo Sol de Lima, y El Mirador, que es un periódico que también está a su cargo. Señor, con la actitud de la señora fiscal demandada, no se ha vulnerado ninguno de los derechos que menciona el demandante, puesto que la señora fiscal está actuando con el respaldo que le otorga la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sabemos también, señor, por las reiteradas sentencias que emite este digno tribunal, que los señores fiscales, en cuanto emiten sus resoluciones o sus dictámenes acusatorios, no vulneran ningún derecho constitucional de persona alguna, por cuanto sus dictámenes son postulatorios, no decisorios, no tienen carácter coercitivo como si lo tiene el órgano jurisdiccional. Aparte de esto, no se trata aquí de no hay en este proceso una resolución firme judicial firme, como lo establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, para que pueda considerarse vulnerado un derecho. Por estas consideraciones, señor, yo solicito a este digno tribunal que se siga a confirmar la sentencia de segundo grado que declara el rechazo liminar de la presente demanda. Escuchado el informe de la causa, queda al voto. Causa número 5, expediente 3672-2010, proceso de habeas corpus, seguido por Irene Karina Peches Rojas a favor de Cristian Ovidio Narro Palacios, contra el director del establecimiento penitenciario de Milagro Trujillo y otro. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Mary Marlene Rojas Jara. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, en el presente proceso de habeas corpus alega la demandante que el favorecido, don Cristian Ovidio Narro Palacios, está siendo objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma en que viene cumpliendo su condena, toda vez que este señor ha sido trasladado del penal de Trujillo al penal de Juliaca, por lo que solicita su retorno al establecimiento penitenciario de Trujillo. Respecto de los traslados de los internos, este tribunal ya ha emitido pronunciamiento, señalando que el traslado de un interno de un establecimiento penitenciario a otro, en sí mismo no constituye un acto inconstitucional. En todo caso, en el presente caso, el traslado del favorecido del penal de Trujillo al penal de Juliaca se ha dado en mérito a la resolución directoral 037-2010, de fecha 21 de mayo del presente año. Resolución que ha sido emitida conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal y a su reglamento. En todo caso, si el favorecido no se encuentra conforme con la conducta desplegada por la autoridad penitenciaria, deberá cuestionarla usando los mecanismos correspondientes, pero no a través de un proceso de habeas corpus. Por todo ello, solicito se desestime la demanda interpuesta. Señorita abogada, el magistrado Gerardo Ito quiere formular algunas preguntas. Gracias, presidente. Usted sabe que hay varias tipologías de habeas corpus y este es un típico habeas corpus en donde se cuestiona traslados y que calza y no es necesario agotar ni vías previas ni nada. De habeas corpus no hay vías previas. ¿Podría explicarnos por qué es que se le traslada de Trujillo a Juliaca? ¿Es alguno de estos grupos de Trujillo que paran siempre generando problemas allá? Se le traslada de los pulpos, el grupo de los 80, que son los que causan estragos
en mi tierra política. Sí, precisamente se le traslada al interno por seguridad penitenciaria, puesto que hay informes que acreditan que estas personas estarían ocasionando peligro y vulnerando con ciertas actitudes, poniendo en riesgo a los demás internos, a la seguridad del mismo establecimiento penitenciario y a los trabajadores del establecimiento. En otras palabras, es un delincuente avesado. Yo no podría calificarlo si es avesado, no, doctor, No, porque no. Pero por los informes... usted no ve el caso en sí. Este señor, me interesa saber si es uno de los famosos grupos de bandas de Trujillo, que son grupos muy avesados, que desde el centro penitenciario están llamando por teléfono, haciendo las coordinaciones, todos. ¿Sabe si por ventura será uno de ellos? No tengo conocimiento de que sea uno de ellos, pero lo que sí está es que los informes indican que... Usted está defendiendo en el aire, no sabe ni por qué es que lo trasladan, porque también hay que ver por qué es que lo trasladan de un lugar a otro. Sí, lo trasladan por medidas de seguridad penitenciaria, porque hay informes que indican que esta persona, conjuntamente con otros internos, pretenden desestabilizar la organización dentro del establecimiento penitenciario. Desestabilizan el orden que existe. Pero ese es un argumento muy laxo, muy ambiguo, muy genérico. Realizan coordinaciones con otros internos para poder desestabilizar la organización del establecimiento penitenciario. Bien, vamos a tomar mucho cuidado de este caso. Ya, muchas gracias. Escuchar el informe oral, la causa que algo. Causa número 18, expediente 3985-2010, proceso de habeas corpus, seguido por Doris Yolanda Dávalos Palominos y otro, contra los jueces superiores de la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la informe sobre hechos la señora Doris Dávalos Palomino y ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Jorge Vivas Oliva. Señora, en primer lugar, su informe sobre hechos, la escuchamos a usted, ¿ya? Acérquese al micro para escuchar y después vamos a escuchar al señor abogado de la parte demandada. La escuchamos. Buenos días, señores magistrados. Yo ahorita en estos momentos estoy pasando por una situación muy difícil, por lo que he sido acusada injustamente por un terreno, por un espacio pequeño que me acusa mi tía, diciendo que ese espacio es de ella y a mí me denuncia porque yo tampoco soy heredera. La heredera es mi madre, Dolores Palomino Pizarro, que consta en la declaratoria de herederas. ¿Qué pasa, doctor? Me han condenado por 4 años de vida privativa para ir a firmar una reparación de civil, doctor, 6.400 soles. No es justo, doctor. Yo, en esa casa donde yo vivo, es un espacio de mi mamá, que ella siempre viene a la casa, ¿no? Es un espacio que ellos están separados, mutuo acuerdo. Los únicos que vivimos yo, mi mamá y mi tía, ¿no? Y ella se ha valido de tantos medios, doctor, para calumniarme a mí y a mi esposo. Yo soy madre de familia de 2 pequeñas niñas, ¿no? Y estoy viviendo esta situación que ahorita, doctor, me tiene mal, ¿no? Lo que estoy pasando, ¿no? Incluso el señor juez del 55 juzgado, incluso hablé con él, igual no me hicieron caso, le dieron la prioridad a mi tía por ser una persona de edad, ¿no? Y yo soy una madre de familia que recién estoy empezando a vivir con mis 2 pequeños, ¿no? Y pido, señor presidente, que me haga justicia. Yo no tengo que ver nada, ni siquiera aparezco en la declaratoria de herederos. Y en ese terreno nadie tiene un título, doctor, solamente viven en un espacio y solamente son 2 personas porque los demás tienen cerradas sus habitaciones en todos, ¿no? Señora Dávalos, la hemos escuchado, el magistrado Fernando Calle quiere formar unas preguntas, ¿ya? Ya, doctor. Gracias, con vuestra venia, presidente. Señora, dígame, ¿esto nace de un proceso de usurpación, seguramente? Usurpación, incluso me ha puesto, doctor. Usurpación. Agravada, incluso. ¿Y qué es lo que usted está pretendiendo? Usurpación agravada. Imagínese, doctor, si usted lee ese expediente, lo vamos a ver. es algo injusto. Dígame,
dígame, ¿por qué, en qué está su situación, su reclamo, su violación constitucional, o qué es lo que usted pretende con esto que le escuchamos? Doctor, que lo vean en mi expediente y lo archiven, ¿no? Lo anulen, porque eso es algo injusto, doctor. Aparte, mi mamá ahorita está delicada de salud, se ha enterado de todo esto, porque yo no le quería decir. Ahorita vive una situación bien difícil, doctor. Aparte, mi esposo está sin trabajo, ¿no? Tiene un trabajo eventual, igual yo también tengo un trabajo eventual. ¿Qué le ha resuelto el juzgado de la Corte en su pretensión? Del Corte de la Avenida del Ejército me puso improcedente. Hablé con el doctor Quesada, el vocal de allá, y lamentablemente en ese lapso no pude hablar con él. Fui después de un mes, no le expliqué al doctor el caso, fui con mi niña. Y me dijo, te lo voy a pasar al Constitucional y ahí tienes que hablar, ¿no? Bueno, vamos a ver, gracias, presidente. Señor abogado, tiene mucha palabra para su informe oral. Señor. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Personalmente lamento los sentimientos que, la situación que está pasando la ahora favorecida, quien por mutuo propio está haciendo el uso de la palabra en su causa constitucional, pero tenemos que entender que el Poder Judicial es el único poder del Estado encargado de impartir justicia. Se imparte justicia en base, dentro de un proceso penal, a las pruebas que estén aparejadas al proceso, que vayan a determinar la responsabilidad penal del autor, del partícipe o partícipes del hecho delictivo. El proceso penal se sustenta en una imputación y esta imputación va aparejada de un principio constitucional que es el principio de legalidad. Las cuestiones de defensa o los argumentos de defensa que está impulsando aquí en esta digna sala el día de hoy la ahora accionante, que casualmente es la favorecida, son argumentos que debió haber hecho valer en la instancia judicial que corresponde. Quiero sustentar mi petitorio en el artículo 138 de la Constitución. El único órgano de impartir justicia es el Poder Judicial y asimismo, señores magistrados, solicitar que se sirva desmerecer la avenida Ingrado y declarar infundada la presente demanda. Muchas gracias. Muy bien, con cargo a que este expediente se va a revisar correctamente, escuchar los informes orales, las causas que al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informe oral, las cuales solicito dejarlas al voto. Las causas quedan al voto. Se levanta la sesión.